Bien, el libro de Job, y con con este estudio iniciamos el estudio de los libros poéticos dentro del curso general, el libro de Dios, libro por libro. O sea, como ustedes pueden entender, no podemos adentrarnos a hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los libros de la Biblia en un curso como este, sino que la idea es poder nosotros relacionar cada libro bíblico con el tema general de las Escrituras y ubicar cada libro. Aún el hecho de que nuestras Biblias, el orden de los libros en la Biblia, es un orden que no necesariamente fue el orden de los libros en la Biblia hebrea, nos dice a nosotros que a veces no podemos llevarnos como que el orden de que después de Esther va Job, hay algo particular allí en cuanto a su contenido. No, no necesariamente. Es una forma en que se organizaron estos libros poéticos y se colocaron juntos, pero somos nosotros los que tenemos que estar conscientes que históricamente unos pudieron venir mucho tiempo después del otro, no que son una secuencia histórica, como estuvimos viendo en muchos de los libros históricos estudiamos hasta ahora. De forma que podamos teológica o doctrinalmente ubicar cada libro de la Escritura de una forma interpretativa o hermenéuticamente sana. O sea, que ver a Job aquí no significa que se escribió después de Esther. Porque como veremos, posiblemente es uno de los libros, si no el libro más antiguo que se escribió en las Escrituras. Eso es para que no veamos que el orden exactamente como nosotros tenemos los libros en la Biblia y el orden en que los estamos estudiando es que ocurrió así cronológicamente. Pero con este libro damos inicio al estudio de ese conjunto de libros que se clasifican como los libros poéticos, porque cuando vamos a nuestras Biblias, nuestras versiones, vemos que mucho del contenido se organiza así, poéticamente. No está colocado como una narración, que vemos todo el texto no pegado, sino que se estructura de una forma un poco más ornamental, y es para mostrar que es poesía. Y poesía hebrea, no como nosotros estamos acostumbrados en la poesía española, de forma que podamos estar conscientes de que es una naturaleza literaria distinta y que puede implicar el aplicar principios de interpretación también diferentes. Y estos libros poéticos, espero que ustedes sepan cuáles son en sus mentes, puedan repetirlos conmigo en sus mentes, son Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema del libro de Job? Cuando nosotros nos acercamos a este libro y vemos que no es un libro breve, es un libro de bastante contenido, pero ¿cuál es el tema? ¿Podemos nosotros decir que el tema del libro de Job es el sufrimiento? Doña Susana dice que no, definitivamente no. ¿Y por qué usted dice eso, doña Susana? Con esa firmeza. Amén. Dice doña Susana afirmativamente, y yo concuerdo con ella, que fue que Job aprendió a través de su aflicción que definitivamente Dios reina. Y amén, yo creo que usted tiene toda la razón, concuerdo con usted. Podemos afirmar que el sufrimiento humano y de manera particular el sufrimiento de los justos es uno de los temas del libro. No creo que se trate del tema central del libro. Y una evidencia de esto es que al final, cuando Dios hace el interrogatorio a Job, ni siquiera hace referencia al tema del sufrimiento. O sea que ya cuando Dios confronta a Job, no se pone a hablar, óyeme, ¿cómo te sentiste mientras tú estabas pasando? No, nada de eso. Ni le hace referencia a todo lo que él sufrió. Porque ese no es el tema central del libro. El tema del libro, a mi entender, es la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La soberanía de Dios. Los ángeles escogidos y caídos. Dios es soberano sobre ellos. Dios es soberano sobre cada detalle de su creación. Y por eso las preguntas que le hace a Job. Y eso incluye, esa soberanía y ese control de Dios, incluye el sufrimiento de los suyos.
incluye el sufrimiento de los suyos. Dios es soberano, aún de lo que padecen los hijos de Dios. Dios es soberano, aún de lo que padecen los hijos de Dios. Y no oigo ningún amén fuerte en cuanto a esto, pero hermanos, es creer eso ahora lo que nos ayudará cuando llegue la hora de la prueba a pasar por ellas con victoria. Tenemos que estar claros en que lo importante que es entender que Dios es el dueño absoluto de nuestras vidas. Dueño absoluto de nuestras vidas. Aunque el libro lleva su nombre y vemos eso como una costumbre en algunos de los libros de la Biblia, que tener el libro de un personaje importante de él o de su autor, en este caso no podemos concluir que Job fue el autor del libro necesariamente. Posiblemente sí, pero no tenemos ninguna seguridad. No hay una información que nos avale esto a ciencia cierta. Y en cuanto a la ubicación histórica, se sugiere que Job vivió antes o durante los días de Abraham o de los patriarcas. No encontramos referencias a elementos de la religión judía posterior a la entrega de la ley, sino elementos comunes a lo que el mismo Abraham hizo cuando ofreció sacrificios, cuando hizo ofrendas como cabeza de familia. Esas son cosas que sí vemos en el libro de Job. Después de Génesis 10, podemos observar cómo la longevidad de los hombres cambió. Cuando los hombres vivían muchísimos años y luego eso empezó a cambiar después de Génesis 10. Y cuando termina Job, nos encontramos con este comentario en Job 42:16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. O sea que él vivió lo que narra el libro y después dice que vivió 140 años más y toda la cantidad de hijos que tuvo, etcétera. Y eso cuadraría con la longevidad que aparece más o menos durante los días de los patriarcas. Esto para ubicar el libro más o menos históricamente. Ahora vamos a tratar de tener un bosquejo en nuestras mentes del contenido del libro, del cómo podemos nosotros bosquejar el libro. Bueno, podemos ver que el libro tiene un prólogo que es de contenido histórico y un epílogo también de contenido histórico o narrativo. O sea, si nos aprendemos que tiene un prólogo y un epílogo, ya tenemos gran parte del bosquejo en nuestras mentes. Un prólogo que nos ubica históricamente acerca de Job y de lo que pasó con él. Y un epílogo que nos habla de cómo Dios usó la experiencia de lo que él usó, de lo que Job vivió para llevarle a conocer más a Dios. Y hay una parte histórica que es mucho más breve que todo el meollo que está en el interior poético, que son los discursos que encontramos de Job y sus amigos. Ahora, cuando vamos a los discursos de Job y sus amigos, esa es la mayor parte del libro. Y se ha dividido en 3 ciclos principales y luego la intervención del joven Eliú. El joven Eliú. O sea que usted lee el libro de Job y la parte del prólogo y la parte del epílogo se lee bien rápidamente. El gran contenido son esos discursos que nosotros vemos a Job y a sus amigos tener. Esos debates, por así decirlo, que tuvieron. Job defendiéndose y los amigos atacándoles. Lo grande es que estos amigos aparecieron para consolarle, pero vemos todo lo que ellos le dijeron a Job. O sea que si nos aprendemos que después del prólogo están esos discursos y que hay 3 ciclos de discursos y luego el discurso de Eliú, entonces también estamos ya con un bosquejo mental acerca del libro. Los nombres de estos amigos de Job son, bueno, tenerlos en la mente de quiénes son ellos, no necesariamente para ponerle los nombres a nuestros hijos, ni para sugerir que se lo pongan a nuestros nietos, pero para nosotros poder tener una idea de cómo va moviéndose el ciclo de discursos. Los amigos de Job son básicamente 3 principales,
que son los que tienen estos tres primeros ciclos de discursos. Está Elifaz, está Bildad y está Zofar. Elifaz, Bildad y Zofar. Entonces, en los discursos es que primero hay una ronda y ese es el primer ciclo. Otra ronda, segundo ciclo. Otra ronda, excepto Zofar, que no habla en la tercera ronda. Y hay 3 ciclos de discursos. Yo lo estoy diciendo rápidamente, pero eso tiene mucho tiempo en el libro para uno leerlo. Luego interviene el joven Eliú. Eliú se queda tranquilito escuchando a todos hablar. Y al final entonces él interviene. Y él dice también, como los otros, algunas cosas que son verdad y algunas cosas que no son tan ciertas. Algo sobre eso diremos un poco más adelante. De paso, si alguien quiere abundar en el estudio de este libro de Job, por la razón limitada de tiempo que tenemos en este espacio, por un lado yo prediqué 2 sermones titulados El Dios Soberano de Job, que están disponibles en Sermon Audio y la página de la iglesia para el que quiera tener un contenido un poco más amplio acerca del libro. Y también prediqué hace mucho, y ese sermón no estoy seguro si está en la página de Sermon Audio o no, sobre el personaje de Eliú y cómo él como joven esperó su momento para hablar de manera respetuosa, ¿no? Y no intervino como un joven, sino que pudo esperar su momento para él intervenir. Son materiales que pueden estar allí disponibles para ustedes en caso de que quieran abundar acerca de esto. Luego de los discursos de Job y sus amigos, entonces es donde tenemos el discurso central. Es Dios ya hablando desde el torbellino a Job. Y es obviamente de todas las cosas torcidas que se dicen en el libro, es el momento cuando llegó la ocasión para enderezarlo todo. Dios habló. Y él clarifica cómo es que son las cosas de verdad y qué es lo que él está haciendo detrás de estos eventos que acontecen en la vida de Job. Veamos entonces algo con respecto al prólogo. Los primeros 2 capítulos. El material que nosotros encontramos, tanto al inicio como al final del libro, nos sirven de un marco para la comprensión de todo el libro. O sea, si no tuviéramos el prólogo y el epílogo, fuera muy difícil poder comprender lo que aparece de forma poética dentro del libro. El prólogo nos da a conocer algo que ni Job, ni su mujer, ni sus amigos sabían. El autor del libro entiende que es necesario para nosotros saber esa información que Job no conocía para poder interpretar el libro adecuadamente. Si no, nosotros mismos posiblemente podemos caer en los excesos que los mismos amigos de Job, en lo que ellos cayeron. Y la información que tenemos es que los sucesos que pasaron a la vida de Job no se iniciaron en la tierra, se iniciaron en el cielo. Todo comenzó en el cielo. Mientras hay cosas sucediendo aquí en la tierra, también suceden cosas en los cielos. Y tenemos que estar conscientes de eso. Algo importante que el autor aclara desde el inicio del libro es que Job es un hombre justo. Lo que le pasa a él no le pasa por ser un hombre pecador, por ser un hombre malvado, por ser un hipócrita. El libro inmediatamente llama también a la atención a los privilegios que tenía Job. Era un hombre justo al que no le faltaba nada. Y Satanás mismo pensaba que su fidelidad estaba basada en lo que él tenía. Y el libro arranca con ese tema, chocando de frente al lector que pudiera albergar la idea de cualquier evangelio de la prosperidad incipiente. De que Dios trae prosperidad, salud y bendición a los que Él ama. Dice Job 1:1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Podía ser un hombre de negocios, podía ser un hombre reconocido y aparecer en la revista Fortune, porque era un hombre famoso, era un hombre de poder, era un hombre de influencia. Era un hombre también que tenía la costumbre de ofrecer holocaustos a favor de su familia. Dice el versículo 5 que él hacía
Así hacía Job siempre. En su integridad y en su temor de Dios, él vivía ofreciendo sacrificios a Dios a favor suyo y de sus propios hijos. En ese contexto, el escenario cambia de lugar y se mueve hacia el cielo. Imagínense, cierra el telón y se vuelve y abre el telón y nos encontramos en el cielo. Job no sabe que eso es lo que está pasando. Nosotros sí, porque estamos leyendo el libro. Pero Satanás le ha pedido a Dios que le dé a Job para zarandearlo como a trigo. ¿Ustedes recuerdan esas palabras de Jesús refiriéndose a la tentación de Pedro para traicionar a Jesús? Como por qué Pedro hizo lo que hizo. Porque el tentador le pidió a Dios zarandear a Pedro como a trigo. Y Jesús, consciente de eso y de los peligros y los riesgos de esto, dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y eso nos da una idea de lo que cósmicamente ocurre cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana aquí en la tierra, que no tenemos idea de lo que se desenvuelve allá en los cielos, en el mundo espiritual, y cómo esto se maneja y se conduce. Hay personas que tienen la idea de que Dios y el diablo están combatiendo y en un momento está ganando uno y en otro momento está ganando otro. No, no es así. Dios es soberano y es soberano aún sobre Satanás. Fíjense, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cristo dice que Satanás pide autorización. Y es lo que vemos que aquí ocurre en el libro de Job. Misterioso, difícil de tragar, pero es lo que dice el libro. Es lo que dice que pasa. Dios es soberano sobre todo. Entonces, Satanás le pide que le den a Job: permíteme atacar a Job. Pero no perdamos de vista quién fue que trajo el tema de Job al tapete. Dice Job 1:8: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pero ¿quién trajo el tema? El Señor trajo el tema. El Señor quería lograr algo. Iba a usar aún a Satanás como uno de sus instrumentos. Porque Dios usa aún a hombres malvados y perversos. Dios usa aún a demonios para que lleven a cabo sus propósitos. El lugar más preeminente en toda la historia de la redención en el que eso ocurrió fue la cruz. Como aún el hecho mismo de que Satanás incitara a la multitud para que suplicara que Cristo fuera crucificado. Dios está en control. Y dice por eso la Escritura que todo lo que ocurrió allí y lo que los hombres hicieron para crucificar a Cristo, ya Dios lo había determinado de antemano. Hermanos, eso es lo que no podemos perder de vista: la soberanía de Dios. El diablo reconoce que Dios es quien bendice y que Dios protege a los suyos. En el versículo 10 dice: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Satanás está diciendo: él está protegido porque tú lo tienes protegido. Él tiene todo lo que tiene porque tú lo has bendecido. O sea que el diablo conoce ese versículo de que toda buena dádiva va a proceder de lo alto. Porque Dios es el que bendice. Porque Dios es el que protege. Y dice: yo no le puedo hacer nada porque tú lo tienes protegido. El Señor da la autorización y la escena vuelve a la tierra. Y no tenemos que leer todo lo que aconteció a la familia y a las posesiones de Job. Conocemos en gran parte esta historia. Espero yo, si no te sugiero que lo leas. Esta sección también nos deja ver la reacción inicial de Job al perder todo y al perder a su familia. Iba a tener una aflicción larga delante de él, pero mientras tanto él responde con mucho temor de Dios y con piedad: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué declaración!
Y todos seguro hemos escuchado a hermanos pasar por aflicciones y algunos citar ese texto y otros no. Dice el pasaje que en su reacción inicial Job no pecó ni culpó a Dios. Luego vemos la insistencia de Satanás en afirmar que Job servía a Dios por lo que recibía de él. Y es entonces cuando ahora le toca a Job sentir el ataque en su mismo cuerpo. Y el testimonio de Dios sobre Job sigue siendo este. Oigan esto, capítulo 2, versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero qué bien habla el Señor de Job. Miren lo que Dios dice de Job. No hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Wow. Quiere el Señor concedernos poder agradar a Dios por nuestro carácter. Finalmente el Señor da la autorización para que Job fuera tocado en su cuerpo, pero con una limitación: que no pierda la vida. O sea, que ¿quién tiene poder sobre la vida de las personas? Dios tiene la soberanía sobre la vida de las personas. Y es en ese momento que tenemos la intervención de la mujer de Job. Y en su única aparición desempeñó el papel de una mujer malvada, no sin antes hacer tributo a la integridad de Job. Oigan lo que dijo la mujer. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? ¿Qué es lo que está diciendo ella? Oye, tú eres un hombre íntegro, pero ya este no es el momento para que tú sigas siendo íntegro. Y ahí es cuando le dice: maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. ¿Pero de quién está diciendo él? De Dios. De Dios. Como bien dice el profeta, que Dios es el que crea la adversidad. Dios crea la adversidad y Job lo entendió. Y dice el texto: en todo esto Job no pecó con sus labios. Eso hubiera sido un buen momento para corregir lo que había salido de la boca de Job. Job, no te equivoques. Dios no manda nada malo. Leyendo acerca, en la preparación de esta clase, leyendo acerca del libro de Job, me dan pena algunos autores que hablan tratando de proteger la reputación de Dios, porque ustedes saben, Dios no trae nada que sea de sufrimiento para sus hijos. ¿Y de qué se trata este libro? ¿De qué estamos hablando aquí? Precisamente que Dios es soberano. No, Job no es corregido aquí. Él no se aclara teológicamente nada, ni el Nuevo Testamento lo aclara tampoco para explicar que lo que se dijo en aquel momento no era así. Entonces, aceptaremos o recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Dice un autor: en el acto de apertura del drama, hablando de este prólogo, y me estoy tomando mucho tiempo, es vital para el entendimiento del libro. Lo otro lo voy a pasar un poco más rápido. Se nos permite ver detrás de escenas y conocer que el sufrimiento de Job no tiene nada que ver con una falla moral de su parte. Pero Job no tiene acceso a esa información. Todo lo que sabe es que el desastre le ha golpeado en gran manera. Perdió su propiedad, sus hijos fueron muertos en un accidente anómalo, su salud colapsó y la fe de su esposa se desintegró. Él lo único que sabe es que él ha sido golpeado con el desastre. Y se nos permite ver detrás de escena qué es lo que realmente está pasando. En ese contexto llegan los amigos, llegan a su lado y quedan tan impactados por lo que ven, que dice el texto que ellos se quedan una semana callados, sentados al lado de él. O sea, lo que ellos vieron fue tan dramático que ellos se quedaron callados, no pudieron ni emitir palabra una semana. Y esa fue la vez que mejor se comportaron, cuando no hablaron. Discurso de Job y sus amigos. Esta sección va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37. Es la más larga,
Pero yo no me voy a detener tanto tiempo aquí, sencillamente a poner esto en contexto. Esta sección nos permite ser testigos de las emociones que inundan el corazón de Job y de las convicciones que dominaban en aquellos días con respecto al sufrimiento. Y Job repite vez tras vez que él es inocente, que él no merece sufrir, mientras que sus amigos repiten que los inocentes no sufren y que las aflicciones tienen su origen en el pecado de quienes las experimentan. Sus amigos entienden, asumen que Job es culpable. Y no recuerdan esa frase conocida: con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? Esos capítulos de Job tienen que ser interpretados con cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque son las declaraciones de los amigos de Job que han quedado registradas fielmente. Pero no necesariamente significa que sus declaraciones son teológicamente sanas o que sus aplicaciones a la vida de Job son sanas. La Biblia registra aún las palabras de Satanás. Eso no significa que nosotros debamos hacerle caso a Satanás, ¿verdad que no? Sencillamente la Biblia registra con fidelidad lo que el maligno ha dicho. Bueno, de la misma manera, nosotros encontramos estas declaraciones de los amigos de Job en este contexto, pero necesitamos interpretarlas con cuidado conforme al lugar que ocupan en el libro. Hay una teología deficiente y desbalanceada en Elifaz, en Bildad y en Sofar. Hay cosas que aprender de lo que ellos dicen, pero hay que tener cuidado con sus conclusiones y con sus aplicaciones. Dice el manual bíblico de Raiken: en un drama, el autor sencillamente presenta lo que los personajes dicen. Le corresponde a la audiencia interpretar lo que escuchan el diálogo sin ninguna ayuda explícita del dramaturgo. Es importante saber que muchos de los discursos no expresan la verdad con respecto a la situación de Job, como lo confirma Dios mismo en los capítulos finales del libro. O sea, al final del libro, ¿qué vemos a Dios? Decir: lo que dijeron los amigos no está bien por esto, por esto y por esto. En el capítulo 23 nosotros vemos a Job expresar su derecho a una audiencia celestial para poder explicar su causa. Y Job estaba seguro de que él tenía la razón. Dice: yo lo que quisiera es tener una audiencia con Dios para poner las cosas claras. Obviamente él se va a arrepentir de eso que él dijo. Pero oigan lo que él dice en Job 23. Aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada, no obstante mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. ¡Wow! ¡Qué confianza en sí mismo! ¡Qué seguridad de que él tenía la razón! Seguridad que se desvaneció luego de 2 o 3 preguntas que el Señor le hizo. Pero luego vamos al capítulo 28 y empezamos a ver a un Job que cree y afirma que la sabiduría y la inteligencia solo se encuentran en el Señor. O sea, no es que hay mucho progreso en los discursos que encontramos, pero al menos en el capítulo 28 empezamos a ver a un Job que reconoce que Dios es la fuente de la sabiduría. Dice en Job 28:12, la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dice: no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Y de dónde el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. Lo que está diciendo es: la fuente de la sabiduría es Dios. Ningún hombre va a tener la respuesta para los misterios de la vida, y mucho menos para los misterios del sufrimiento en la vida de los justos. Y es en ese contexto que él dice aquí: el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Luego interviene Eliú, y yo no voy a meterme en su intervención. Él dijo cosas muy ciertas, creo que habló más comedidamente que los demás amigos. De hecho, al final del libro, los 3 amigos son reprendidos por Dios, pero Eliú no es reprendido directamente.
alguna razón tuvo el Señor para no acusar a Eliú y sin embargo sí a los otros tres amigos de Job. Él dijo cosas que son ciertas y también dijo cosas un poco desbalanceadas. Era la exposición de un hombre joven viviendo entre dos mundos. Por un lado, él está del lado de los amigos de Job, pero por otro lado busca defender la justicia de Dios. Y hay algunos pasajes hermosos en cuanto a eso, en esa sección en la que él habla, que ustedes por ustedes mismos pueden leer. Pero lleguemos al tercer punto. Dios habla desde el torbellino. Dios habla desde el torbellino, que son los capítulos 38 al 41. Aunque es una sección más breve que la anterior, es muchísimo más importante que todo lo que los amigos de Job pudieron decir, porque es Dios hablando. Y las palabras del Señor son dirigidas allí a Job y no a sus amigos. Y no es que no tuviera nada que decir de ellos, porque se lo va a decir en el capítulo 42. Pero es que el centro de la historia es lo que ha pasado con Job. Job ha estado cuestionando los caminos de Dios. Ahora él pasa a ser cuestionado por Dios. Tú estás cuestionando mis caminos. Tú estás cuestionando mi proceder. Yo quiero que tú me respondas 2 o 3 preguntitas que yo te tengo. Si tú sabes la respuesta de esas preguntas, entonces yo te daré respuesta de por qué tú estás pasando por lo que tú estás pasando. Y eso me recuerda lo que nosotros vemos en esta historia, la experiencia de Nabucodonosor. Cómo Dios a este hombre tan poderoso lo humilló y terminó este hombre reconociendo que no hay nadie que pueda preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú haces? O sea, el hombre más poderoso que no admitía que le cuestionaran sus caminos, ahora dice, el que verdaderamente no puede ser cuestionado está en los cielos. Y Job pasa por una experiencia similar. Dice el Job 38:1, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Tú sabes mucho. Ven, instrúyeme, ven. Primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta. Lean esas preguntas que Dios le hace a Job. Este hombre está en sufrimiento, este hombre ha perdido su familia, ha perdido sus propiedades, ha perdido su salud. Y Dios le está preguntando acerca de los truenos, del cielo, de los relámpagos, de las estrellas, de los animales. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Tú no eres quien para preguntarme y cuestionarme mis caminos. Yo soy el que sé cómo es que son las cosas. ¡Wow! Hermanos, en última instancia lo que Job nos dice es que nosotros no somos nuestros. Y que Dios hace con los habitantes de la tierra como a Él le place. Y a muchos ha bendecido Dios a través del libro de Job, por la experiencia que él vivió. Lo que a nadie le gustaría es ser el conejillo de Indias y el que tiene que pasar por todo lo que pasó Job para poder ser de bendición a otro, ¿verdad que no? Pero Dios ha usado ese testimonio para bendecir la vida de tantos. Pero mientras Job estaba pasando por esas cosas, no fue nada agradable. Ay, sí, Señor, para que tú bendigas a muchos con lo que pasó con mi vida. No, Job no lo entendía así. Y Dios tuvo que confrontarlo. Yo hago con tu vida lo que yo quiero, lo que está diciendo. Así como yo creo los animales como yo quise y hago con ellos como yo quiero, y soy el que designo aún cuál es el periodo de gestación de cada animal, y yo soy el que digo dónde caen los rayos y qué tanto suenan, y yo soy el que digo cómo es que están los planetas y las estrellas. Así mismo yo soy el que digo cómo es que debe venir el sufrimiento a tu vida y qué cosas tú tienes que experimentar para llevarte a donde yo quiero llevarte. Hermanos, eso es fácil decirlo. Otra es experimentarlo, como cuando Job estaba en esa situación. Esa es la lección que nosotros tenemos que aprender. Dios gobierna la tierra, el mar, el sol, todos los detalles. Eso es lo que le está diciendo, el granizo. Dios gobierna la lluvia, la formación del hielo, las constelaciones, y gobierna tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy soberano. Y Dios no le habló a Job de su aflicción. Y Job aprendió la lección de que ese Dios que maneja el universo es el que sabe cómo manejar nuestras vidas.
Y Job cae en cuenta de que es mejor callar. Y dice que él, dice, yo me puse la mano sobre la boca y me callé. Y después dice que él aprendió. Escuchen el reto que Dios le lanza a Job. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Y truenas con voz como la suya. Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Haz algo. Vamos a echar un pulso, Job. ¿Quieres echar un pulso? Porque eso es lo que a veces nosotros queremos hacer con Dios cuando nos quejamos de las cosas que vienen a nuestras vidas. Vamos, echemos un pulso. ¿Acaso soy yo de tu tamaño para que te pongas a cuestionar mis caminos? Y en ese contexto que Dios le habla del Leviatán, no sabemos qué animal era ese, cómo era ese animal, pero lo que Dios le está diciendo es, ve, ponte a domar el Leviatán, ve. Ve, dómalo, ve. Yo fui que hice al Leviatán, le dice Dios. Y tú estás cuestionando mis caminos. Y eso nos lleva al epílogo. La reacción de Job, arrepentimiento. Le explicó Dios por qué él experimentó todo lo que pasó. No, sencillamente le dijo, yo soy el dueño de tu vida. No le dijo, mira, lo que pasa es que con el libro que se va a escribir, que va a tener tu nombre, yo le voy a hacer bien a tanta gente. No, Dios no le explicó eso. Eso lo sabemos nosotros. Job no supo eso. Wow. Y dice que él se arrepintió. Y luego Dios, entonces tuvo algunas palabras contra los amigos de Job también. Y le pidió a Job que hiciera sacrificios a favor de los amigos de Job. Y Job hizo sacrificios a favor de los amigos de Job. Y los perdonó. Y dice la Biblia que Dios aceptó el sacrificio de Job. Algunas lecciones del libro ya para concluir. El Señor es el soberano incuestionable del universo. El diablo es el enemigo de nuestras almas. Comprender a plenitud la razón de por qué Dios ordena el sufrimiento escapa a nuestro entendimiento. Yo creo que yo voy a poner esto en mi blog, las lecciones del libro, porque para que aquellos que están anotando, tratando de anotar, no van a poder seguirme, porque ya tengo que concluir. Pero el sufrimiento está bajo el control de Dios y lo usa para su propia gloria y el bien último de aquellos que le aman. Que hay crecimiento en sabiduría y en gracia que solo se obtiene a veces a través del sufrimiento. Dios estaba llevando a Job a un punto de crecimiento. Que el carácter de Dios es intocable. Que las críticas e incomprensión de los hombres no afectan su honor. No, Dios no puede, Dios hace. Eso no es verdad, Dios. Y los hombres opinan y dicen. Pero ¿saben qué? La gloria de Dios sigue siendo la misma siempre. Dios es digno de ser confiado en medio del sufrimiento. Y la arrogancia de los hombres siempre está fuera de lugar. Y es aborrecible a los ojos de Dios. Aborrecible a los ojos de Dios. Que Dios nos guarde de actuar como la mujer de Job. Que Dios nos guarde de ser como los amigos de Job. Que Dios nos guarde de pecar como pecó Job. Que Dios nos permita aprender de este libro las lecciones que tenemos que aprender. Ahora, ¿dónde está Jesús en este libro? Bueno, Jesús está en este libro. No solo porque, como dice Pedro, Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas en cuanto al sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 4. Sino que también Jesús fue aquel verdadero inocente que sufrió y padeció, pero con el propósito de salvar a su pueblo. Ese sí fue un inocente que sufrió, pero él lo hizo voluntariamente. Él no murmuró ni se quejó contra los sufrimientos que vinieron, sino que él asumió toda la ira de Dios que él cargó sobre sí para salvarnos. Él no murmuró ni se quejó, sino que él permitió que los hombres le hicieran todo lo que le hicieron. Pudiendo haber pedido legiones de ángeles, no lo hizo, para que tú y yo hoy encontráramos salvación en Cristo.
pero el tiempo se me ha ido. Ven, es un libro amplio y con muchas cosas que cubrir, pero con muchas lecciones importantes que poner en nuestro corazón.